Hola para todas y todos, bienvenidos a otra entrega de Tertulia Bravía Podcast, en un espacio en donde conversamos acerca del placer, de la fiesta, de los derechos humanos como el goce, del consumo de ESPA y la reducción de daños también, ¿cierto? Sean bienvenidos también a otra entrega de esta serie que hemos empezado ya, que pues es básicamente un recorrido por experiencias situadas sobre la reducción de daños y donde hemos estado y estaremos conversando y hablando con personas de organizaciones, trabajos, experiencias y parches que trabajan desde la reducción de daños para por el cambio de la política, el cambio de el paradigma de las drogas, ¿verdad? Este es un recorrido que ya, pues también ya iniciamos por Colombia y vamos a seguir a lo largo de nuestro continente. Entonces, es muy importante para mí y estoy muy emocionado de que el capítulo de hoy vayamos a viajar a un país vecino, a Perú, específicamente a Lima, Perú, a conocer y a hablar de las experiencias de un proyecto muy áspero que pues ya sigo hace rato, la verdad, pero pues que tuve la oportunidad de conocer más a profundidad últimamente y es Proyecto Soma de Lima. Por eso hoy estoy con una invitada muy especial y genial, de la cual también tuve, digamos, la oportunidad de aprender muchas cosas relacionadas a su experiencia, trabajo y saberes y pues de su quehacer, y eso es lo más valioso, ¿no? Y ella es Francesca Vibrio. Hola Fran, ¿cómo estás? Hola Daniel, gracias por la invitación, por el espacio. Qué bonito verte de nuevo. Ay, no, de verdad, muchas gracias a ti. Es muy valioso para mí que hayas aceptado mi invitación y sobre todo, pues tu disposición de enseñar, de hablar y de pues seguir compartiendo tus experiencias, ¿no? Ujú. Debo confesar que pues llevo un tiempito siguiendo el trabajo de Soma por redes, sobre todo creo que el trabajo que tienen a nivel comunicativo y como esta propuesta que tienen es como diferencial y es muy interesante como desde mi perspectiva, pero pues más adelante vamos a hablar de eso. También, pues no conozco mucho sobre la realidad de tu país, sobre todo este tema de la política, sobre la CESPA y tal, entonces tal vez voy a ahondar un poquito hacia allá. Me intriga conocer la realidad latina en este aspecto, pero pues antes de empezar en esta materia como tal, quisiera como pues saber un poco de ti, como que nos cuentes un poco sobre ti, tal vez como saber cómo llegaste a la reducción de daños, quién eres, qué te gusta hacer. Sería interesante si te gusta algún tipo de música, como por curiosidad, y sí, cómo llegaste a esta lucha, digamos, de la reducción de daños. Wow, eso puede ser largo, así que me vas interrumpiendo, Tranqui, tranqui. o me vas preguntando y metiendo. A ver, me llamo Francesca Brivio, tengo 46 años, desde el 2010 se hicieron manifiestas en mí algunas enfermedades que de hecho son enfermedades con las que nací, pero no se había demostrado, digamos, no se habían manifestado de manera tan fuerte tantas cosas a la vez, ¿no? Siempre había como tenido ciertos problemas, pero como eran espaciados, nunca se le veía como se había pensado que podía haber una enfermedad detrás que generara todo eso. Entonces, en el 2010, perdón, en el 2009 empiezan como a manifestarse mucho dolor dentro del cuerpo, en las articulaciones, náuseas, arritmias, dolor crónico en general, Ok, la fatiga como más fuerte, migrañas, visión borrosa, en fin, en un momento llegaron a ser como 60 síntomas. Me fallaba el útero, me daban como infecciones muy fuertes como, al estómago, como muchas cosas pasando al mismo tiempo. Entonces, y tenía ronchas, como una intoxicación, digamos, evidente, ¿no? ok, Hacia afuera también. Entonces, y yo en ese tiempo yo actuaba en televisión, era actriz, trabajaba en unas series y también conducía unos programas, en fin, tenía un trabajo en medios, en televisión, ok. frente a cámara.
Entonces, cuando me enfermé, se hizo bastante mediático. En fin, muchas cosas. Necesitaba irme al extranjero porque no tenía diagnóstico aquí. Entonces hicieron varias juntas médicas. Finalmente me mandan a otro lugar. Pero para ir, pues era un costo que yo no tenía ese dinero para poder ir a la clínica Mayo, que es una de las mejores, si no la mejor clínica del mundo. Ok. Entonces era realmente un reto. Y se hicieron como muchos eventos en Perú, fue muy emocionante. Conciertos que amigas, amigos músicos hacían, subastas de arte, en fin, era una locura y siempre estuve como muy agradecida, porque prácticamente una teletón. Ok, No sé sí, si sí. yo, de por sí, siempre me he sentido y sé que soy una persona privilegiada en muchos sentidos. Y encima, pues aparecer en televisión y que te reconozcan y que la gente sepa, pues eso movilizó mucho. Entonces siempre fui como muy consciente de eso y sentía, si ya siempre había sentido que yo quería como dar de vuelta a la sociedad cosas, como hacer cosas por mi comunidad, y las había hecho en distintas dimensiones. Cuando pues recibo toda esta ayuda, Como ese apoyo tan grande también. claro, imagínate, ¿no? O sea, Claro. llegaban a mi casa gente que ni conocía, si no tenían dinero, eran como una estatuita. Yo no soy católica, pero soy muy creyente de o sea, como le tengo mucho cariño y respeto a la Virgen de Guadalupe. Nací el Ok, 12 de diciembre y la Virgen de ok. Guadalupe. Entonces venía gente con esta tuita de la Virgen de Guadalupe, que con la estampita, que en un monasterio budismo sí es como mi filosofía de vida y lo que he practicado más en los últimos 25 años. En fin, era como muy emocionante la energía, sí creo que somos, ¿no? Átomos que vibran ahí. Entonces se sentía como muy fuerte y sentía como, wow, quiero devolver en algún momento eso, pero estaba muy débil como para. Igual, al par de años, estuve como en un movimiento feminista que ayudaba a mujeres víctimas de violencia, pero igual no me volví a poner mal, y así estuve unos años. Y en el 2013 fumé un cigarrillo de marihuana, que ya había fumado varias veces en mi vida, pero nunca había sido una fumadora habitual. Más bien Ok. era como eventual. Tenía clarísimo que la prohibición de la marihuana en ese momento pensaban como que era totalmente ilógico y que más bien, me acuerdo en esa época de más chica fumaba cigarros de cajetilla, ni siquiera los de liar, ¿no? Fumaba cigarros y yo pensaba, yo los cigarros los voy a dejar en algún momento de mi vida porque sé que son muy dañinos. Súper malos. Claro, pero marihuana creo que es algo que voy a usar toda mi vida, así sea hasta viejita. Pero, y Eh, digamos que era de una forma más recreativa que tú como que lo pensabas. Ok, Sí, 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 porque no conocía que existiera otra manera. En ese momento no había recibido una educación que también podría haber un fin terapéutico medicinal, ok. ¿no? Porque finalmente el recreativo para mí es terapéutico porque qué mejor que el bienestar y porque reírte Sí. no va a estar Es como el bien, goce, sí, pero... tal cual. Entonces, pero bueno, ahí en ese tiempo era como, sí, es algo que me gusta, cuando lo hago me relaja, me divierte, la paso bien, es algo que haré eventualmente hasta que sea viejita, pero como te digo, no es como que yo fumaba ni siquiera todas las semanas y a veces podía fumar, pasar meses, que no, a veces podía tener periodos que un poco más seguido, pero en general era como eventual. Pero este octubre de 2013, soy autista también, entonces es como los meses y las fechas y todo mi, mi forma de ser es como, lo tengo todo como estructurado así. Ok. Entonces, en octubre de 2013 estoy fumando, estaba de viaje en otro país y me tenía mucho malestar, me acuerdo. Y fumé y sentí alivio de las náuseas, sentí alivio del dolor de cabeza que tenía, del bajón que estaba sintiendo, y fue como, hmm, interesante, acá hay algo, ¿no? Y como justamente tengo esas enfermedades raras, y ahí también el ser autista me ayudó porque no paré hasta investigar y tratar de ver yo qué tenía y con los doctores registraba todo, le tomaba foto todo, tenía un día, o sea, era como súper... Eso ayudó, entonces también como había investigado mucho sobre distintas cosas y para estas enfermedades y tal, me acordé
dije, en mi archivo, ¿no? De la memoria, dije, me acuerdo haber leído algo de marihuana y cáncer. Ok. Y para el efecto de la quimioterapia, para las náuseas, me acordé del caso del señor, bueno, en los 70 que tenía glaucoma y que la Corte de San Francisco le dio permiso para usar marihuana porque era lo único que le bajaba la presión ocular, bla, bla, bla. Entonces dije, pues acá debe haber algo. O sea, como voy a investigar. Y me lo tomé así como súper en serio. Y dije, investigaré. Pero por cada cosa que encontraba buena, encontraba una que decía exactamente lo mismo, lo contrario, ¿no? Lo opuesto. Y era como difícil saber que sí, que no. La cosa es que en junio de 2014, después de una ceremonia de Huachuma, de San Pedro, había hecho ayahuasca hace un par de años, dije, para la ceremonia, como tenía que dejar de tomar pastillas igual, ¿no? Pues porque te tienes que Sí, preparar porque no puedes mezclar, ¿no? Ciertas medicinas con estas drogas. Entonces, o sea, una droga con otra droga a veces no va. Entonces, bueno, decidí, ¿no? Como ir despacio, no voy a tomar. Estaba limpia de las pastillas para hacer esta ceremonia de Huachuma. Y termina la ceremonia y dije, es el momento. Voy a dejar de tomar todas las pastillas que estoy tomando. Ojo, acá quiero hacer una salvedad. No le estoy recomendando a ujú. nadie, Sí, claro. no le estoy diciendo a nadie que deje de tomar sus medicinas. Siempre hable con su doctor, doctora, escúchese, asesórese y lo que tengan que hacer. Esto no, por favor. Fue la decisión informada, debo decir, que decidí realizar. Y me había estado preparando porque también físicamente me había estado preparando, alimentándome mucho mejor, había cambiado mi estilo de vida también, porque yo había tenido un estilo de vida y luego con las enfermedades todo se me movió, me llegué a tomar 32 pastillas al día, Ok. yo estaba realmente intoxicada un montón de cosas, subí muchísimo de peso, pero como nunca antes. Yo tengo 3 crías, entonces ni siquiera en mis embarazos. Y no hablemos como de la estética, sino de lo que me pasó a mí con subiendo de ese peso, porque también pueden haber personas que sean consideradas para la sociedad como, oh, no, está muy gorda y por ende tiene que tener problemas de salud. No, eso Sí, no es. claro. Pero en mi caso ya me había dado prediabetes, el hipotiroidismo y otras cosas como que también estaban como más fuertes, ¿no? Entonces sí, Entonces, ¿crees que llegaste, digamos, a pues las sustancias, digamos, no reguladas o digamos como que pudiste, digamos, dar el salto en pro, digamos, de tu salud y de tu bienestar, digamos, en ese sentido? O sea, llegaste, digamos, como de pronto mejorar tu tratamiento, no sé si sería el nombre, pero uh-huh. como en pro, digamos, de pues lo que tú sentías y, digamos, mejorar, digamos, estas condiciones que ya traías, digamos, desde hace unos años. Tal cual, decidí como, miren, voy a probar de esta manera, le dije a mi familia, eh, y si no funciona, o sea, no soy nada dogmática. Si no funciona, regreso a lo que estaba haciendo. Tenía claro que la marihuana es una sustancia bastante segura, no hay dosis letal, Ujú. si hay un efecto negativo, al dejar de usarla se va rápidamente. En fin, ¿no? Como que habían distintas cosas y dije, bueno, me siento tranquila y segura. Pero en ese momento no conocía los aceites, ni los extractos, ni nada, era fumar. Eh, y entonces tenía una pipa y fumaba. Y trataba de dosificar como 2 caladas en la mañana, 2 caladas en la noche, de tarde. Y me di cuenta que me funcionaba. Me funcionaba, me funcionaba. Aparte, yo siempre he tenido como, justamente por ser autista en un mundo que no está hecho pues para personas neurodivergentes en general, era bastante, o sea, tenía depresiones muy, muy profundas, tengo estrés postraumático complejo, entonces he tenido a lo largo de mi vida hasta internamientos por depresión. Entonces también pensaba, si logro sanar ciertas cosas mías, si logro ver ciertas cosas mías, pues quizás voy a mejorar también mi salud, Ok. ¿no? Entonces dije, voy a hacer más tratamientos, más sesiones de Huachuma a San Ujú. Pedro. Por ese año, en el 2014, hice varias sesiones con un grupo que compartía esta medicina y tal, en algún par de provincias del Perú y también en Lima. Eh, y sí, hice varias sesiones y con la marihuana. También hice alguna más, un par más, 3 más de ayahuasca y ya. Y Ok. decidí como, esta es mi sustancia. Entonces lo decía un poco
en esa época, no me boomen, porque soy X, no, se usaba, orgullosa generación X, se usaba el Facebook. Entonces ponía a veces como, ay, estoy usando como marihuana, que me ayuda, ponía algún artículo por ahí, lo iba como diseminando un poco. Ok, Y luego, en el 2017, en el 2016 ya escuché a un grupo de madres que hablaba de eso también, ¿no? Como, oye, le está haciendo como a mis hijos, ¿no? A mis hijas, le está funcionando eso. Eh, hicieron una intervención policial en uno de los cultivos de estas madres. Entonces se empezó a hablar, se decidió trabajar un proyecto de ley para regular justamente el uso medicinal en ese momento de marihuana y esos cultivos y tal. Entonces, pero pues había controversia, ¿no? Como cuando se empieza a hablar, si es que sí, si no. Y yo pensé que me sentí como en el deber moral, no sé, algo de como de tratar de ser un poco eco de las voces de estas mujeres, de estos papás que estaban luchando por eso. Eh, y sabía justamente, pues, por los antecedentes, por haber estado en televisión. Yo ya no estaba en televisión del 2012. Eh, pero dije, pues nada, voy a decirlo, ¿no? Y la gente me había visto tan enferma, me había visto tan mal, y yo estaba mucho mejor, no me he curado, mis enfermedades no tienen cura, tengo además 3, 4 enfermedades que hacen comorbilidad una con la otra, es crónico, puede ser complicado por momentos, pero en fin, era lo que la marihuana es lo que uso hasta el día de hoy como medicina ok, principal. ok. Y algunas, a veces tengo igual antihistamínicos porque me puede dar un choque anafiláctico, tengo corticoide por si es que hay o sea, tengo de rescate si es que hay una emergencia o una urgencia. Pero en general, es la marihuana, es la que es mi Ok, medicina, ya no la uso. ok. Entonces entiendo como que llegaste un poco a esta movida de pronto de, yo lo llamaría entre comillas activismo, pero como este activismo derivado al el cannabis, al asunto medicinal, por los derechos y por, digamos, este cambio de paradigma también un poco clínico, que es como, ok, hay unas drogas que sí nos permiten usar para curarnos o tratar otras, pero otras no. Entonces como que siento que te identificas un poco como usuaria medicinal, recreacional y todo, y empiezas como a divulgar todo este hecho, ¿cierto? Sí, tal cual. Ok, Empecé como a decir, dije, si yo comienzo a decir públicamente, así como ya ponérmelo como misión, como decimos que estoy usando marihuana para mis enfermedades, sabía que me iban a entrevistar, sabía que iba a salir en las revistas, sabía que iba a salir en el prime, wow, ok, que entonces eso fue lo que sucedió. ok. Dije en el noticiero, Francesca Brivia usa marihuana para sus enfermedades, la portada de la revista, el noticiero en el prime time de la noche, reportajes sobre eso. Tú Entonces, te fuiste entonces súper viral y eso, como por tu sí, trabajo también, ¿cierto? tal cual, entrevistas en los periódicos como más de más venta, todos, en casi todos, de verdad, creo que he Ok, salido ok, hablando ok. de medios internacionales, en F, en no sé, o sea, como se volvió como eso, muy viral. Y yo sabía, pues, me sentía, como te digo, como el eco un poco de estas voces que también, pues sí que no eran privilegiadas y que no iban a tener la exposición mediática que yo decía. Aparte de mi trabajo encima, mi hermano es un conductor de televisión en Perú, eh, muy conocido. Ok. Eh, entonces, él sí se ha mantenido en televisión todos estos años, entonces también, ¿no? Era como, oh, Matías, se llama mi hermano, como Ok, eh, ok, Ramírez, de qué, y todo este tema, ok, ¿no? ya comprendo entonces como de dónde viene, digamos, tu interés, digamos. Es una lucha, digamos, que llevas,
personal y de vida, ¿no? Es muy admirable también. Entonces, ya adentrándonos un poco en el trabajo de reducción y de Soma, ¿podrías contarme, no sé, hace cuánto nació Soma o hace cuánto haces parte de él? Y de pronto, si tienes de pronto, ¿qué crees que significa hacer reducción de daños en tu contexto? Es decir, en Lima, en Perú, en el país, digamos, si ves que hay unas particularidades que tú digas, es diferente por esto. Claro. Am, Luego de todas estas cosas, y sí, trabajar en un anteproyecto de ley que se convirtió en ley, en otra, estoy en un juicio con el Ministerio de Salud para que cultiva el cultivo personal, porque en Perú no está en la ley el cultivo personal. Tampoco dice que no puedes, entonces ahí está legalidad, Ok. pero bueno, la policía cuando entra a tu casa, y más si eres una persona racializada, pobrecida y tal, y ve que tienes plantas de marihuana, no dice, perdón, vacío legal, tranqui. No, te va a hacer pasar un mal rato, mínimo, terminar en la carceleta, extorsión, en fin, ¿no? Eh, un montón de cosas. Entonces, bueno, hice eso, tengo una ONG de cannabis que, bueno, ya no la estoy, eh, no está funcionando, no está activa ahorita, digamos, porque estoy abocada a Soma, pero fueron estos años, igual está ahí, siempre como tengo cosas relacionadas también con la marihuana y yo quiero que se pueda vender en la farmacia, como se puede, pero que la puedas cultivar en una asociación y que la puedas cultivar tú misma si quieres y para el uso adulto o el uso medicinal, terapéutico, para lo que tú quieras, regulación, eso. Pero lo de la marihuana me quedaba muy corto, me parecía muy chico porque también veía beneficios además y sabía de la manera que, aparte porque creo en las libertades personales, eso como principio total en la vida. Eh, pero además creo que sí, que las drogas pueden ser una herramienta muy positiva también en la vida, usada con información, con responsabilidad, con tu contexto, sabiendo tu propio cuerpo, tu condición, no podemos separar a las personas de su contexto. Pero en general eso. Entonces también me di cuenta, por ejemplo, para mi depresión, el tratamiento con la ketamina, los doctores, tengo un doctor que es más, hoy día es mi quinta sesión de refuerzo. Eh, Hace 3 años me hice el tratamiento, me funcionó muy bien. Los hongos en microdosis por un tiempo los he usado. En fin, y hay distintas drogas. No hay drogas buenas, no hay drogas malas, no hay moral. Las drogas no tienen moral, ¿no? Eso Ujú. también es ¿no? Porque yo estoy diciendo alguien que fuma pasta base, entonces eso no, porque a veces me dicen, ya, Fran, pero como que las drogas que tú dices, o los psicodélicos, es como, no, se trata de despenalizar todas Es las cierto. drogas, todas, todas, todas. Una no es mejor que otra. Por supuesto, una tiene más riesgos, por supuesto. Eso no está en duda. Pero, pues cada cumple una función. Entonces, si es que a alguien consumir una sustancia le quita el hambre o le quita el frío o le permite como subsistir, ¿cómo no? ¿Cómo se le va a prohibir? Y más bien, ¿y cómo se le prohíbe? Y encima no se mejora su contexto, ¿no? Claro. En fin, eso es como muy complejo. Entonces, la marihuana me queda muy chica y existía en Perú porque Proyecto Soma empieza en noviembre del 2018. Y en noviembre de 2018 lo empiezan Raúl Escano y Esteban Acuña, que Ok. son los dos periodistas. Y los dos trabajaban también en otros medios y no estaban como tan contentos tampoco con ciertas cosas y les llamaba la atención los tabús, ¿no? En Lima, en Perú, bueno, creo que en Latinoamérica en general como hay muchos tabúes y eso, entonces el sexo y las drogas son como los máximos tabúes. Ah, sí. Eh, y de sexo ya habían más proyectos, o en todo caso igual se hablaba ya un poco más, por más que sigue siendo un tabú, pero las drogas menos. Era como, es más, nadie, y si es que lo hablaban, había algunas organizaciones que lo hablaban más desde el prohibicionismo, desde la abstinencia como única salida y tal. Entonces deciden crear, y sale la primera publicación, 16 de noviembre de 2018, cumpleaños de Raúl, que es uno de los fundadores, y sale el primer post en Instagram. Y lo que deciden es hacer algo como un proyecto periodístico comunicacional Ok. más de escritorio, como se dice, ¿no? Entonces era resúmenes de artículos que son importantes para el debate o para la conversación sobre las drogas, resumidos en 100 palabras. Y contenido en español, porque lo que se veía es que había más contenido pues, en
En inglés. inglés, sí. Entonces, y aparte se creó la web, que es la que tenemos hasta ahora, que es proyectosoma.com, y que también hay ahí contenidos de largo aliento, entrevistas más nicho, más largas, ya para alguien que le interese a profundidad. Pero la página no era para personas usuarias, no significa que las excluya, ¿no? Pero no era como una página que hablara sobre drogas solamente para las personas usuarias, sino al contrario, para como Para el cualquier persona. público en general, ok. Exacto. Que es la curaduría es algo que se hace hasta el día de hoy. O sea, Y se creo que es sigue, un reto grande, ¿no? O sea, como querer impactar a gente que no está, digamos, en este medio o con el lenguaje. Uf, duro. sí. Entonces, Raúl y Esteban habían hecho eh, este proyecto hermoso, que estaba muy bien, para mis ojos estaba como muy bien hecho, muy interesante y tal. Y eso fue, como te digo, en noviembre de 2018. Y yo conozco a Raúl en abril de 2019, que justo él estaba haciendo una nota para Vice, para Vice, Ok. sobre marihuana en Perú, bla, 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 y me entrevista. Y me dice, pues, que es de Proyecto Soma, y yo, wow, sí, ese proyecto es genial. Entonces, ya, nos hicimos cercanas, tal, y pues nada, seguí conociendo el proyecto, así, estando como más o menos cerca, ¿no? A veces como veíamos cosas de Cannabis de Esperanza, Raúl se vuelve el consejo directivo de Cannabis de Esperanza, y en el 2021 conozco a Humberto Rotondo, que también es miembro de Soma, y que le interesaba el tema de las políticas de drogas, ya venía haciendo otras cosas, Youth Rights y otra Ok. LPCD y otras cuestiones. Entonces somos poquitas personas, al menos en ese momento era como que nos interesaba de esta manera el tema de las drogas. Y como te decía, a mí ya solo la marihuana ya estaba como aburrida, como que solo marihuana. Y Ujú. cuando mencionaban sustancias eran como unos puristas, o sea, se volvían prohibicionistas. Entonces, y además a mí me quedaba corto mi discurso, ¿no? Cuando me hablaban, ah, ya, pero tú solamente quieres marihuana para el uso medicinal. Y yo como, no, Ok. yo quiero todo. Quiero que se pueda usar todo sin que Todo, la gente. sí. Exacto, ¿no? Con información y que no usen lo que no tengan que usar, pero si hay un tabú, si hay una prohibición, si no hay información, no puedes tomar las decisiones correctas. Entonces, un amigo químico le estaban regalando unos reactivos y dijo, oye, está llegando esto, quieren usarlo. La cosa es que al final llevamos un curso con Échele Cabeza para análisis de sustancias, Raúl, Esteban, Humberto y yo. Entonces, ahí sin todavía tomar la decisión como así Vamos a empieza, hacer. ajá, o Ok. sea, esta parte me refiero, ¿no? Entonces, nada, terminó el curso y fue como, ya, clarísimo que queremos hacer esto. O sea, está claro. Y pues nos pareció como la mejor idea unirnos, porque pues creíamos que lo que finalmente creo que se ve hacia el público como un proyecto redondo, ¿no? Como que abarca muchas cosas, tiene un proyecto comunicacional muy claro, la base de Soma es la información y esa información la recibes de distintas maneras, sea con los resúmenes, sea con los podcasts, porque también tenemos un podcast que se llama Sí. Las Drogas desde el año pasado. Recomendadísimo. Muy Gracias. chévere, muy chévere. Hay unas entrevistas entre Raúl, Esteban y yo. Son distintas cosas, estamos ya en la tercera temporada que acaba de salir, tenemos esto de largo aliento, ¿no? En Soma, las entrevistas, ahí a Julián Quintero, a Baldomero Cáceres que acaba de morir hace poco, a Paula Aguirre, en fin, como hay cosas bastante interesantes a mi manera de ver, y también la reducción de riesgos, también la información sobre las sustancias en sí mismas. Entonces, cuando yo entro a Soma, somos una mesa redonda, las cuatro opinamos y discutimos las cosas, pero hay como cabezas de segmentos, digamos, ¿no? Entonces, yo entré a dirigir el área de reducción de riesgos y gestión del placer. Ok. Eso fue Ok. desde 2021 hasta el día de hoy, la inscribimos en registros públicos, SOMA es una organización formal que está estipulado el trabajo que hacemos, o sea, eso es como públicamente, y de verdad que estamos bastante contentes, ¿no? Damos
charlas, vamos a fiestas, Ok, algunos festivales. ok, eh, sí, ok. o sea, Y forma. digamos, ligada a esta trayectoria que tienen de 5 o 6 años, digamos, ya implementando el proyecto con todas estas formas. Y lo último que es como los servicios en fiestas y esto. O sea, ¿Tú qué 7 años crees? tiene Soma total y Sí. nuestro servicio ya cumple 4, tiene cuatro Ok, años. ok, ok. Y con esto, ¿tú cómo crees que ha recibido, digamos, no sé si solamente la comunidad de Lima o Perú, digamos, el proyecto, a las personas que ustedes pues se acercan o que buscan su stand, cómo, digamos, es la relación, digamos, con su público? Y también me causa curiosidad saber cómo ha sido la relación con las autoridades, digamos, como la alcaldía, no sé si la alcaldía de Lima, no sé si, digamos, unas entes territoriales que, pues, casi nunca están dispuestos a ayudar, hay veces que dejan, hay veces que no, pero digamos, cómo ha sido, pues, esa relación institucional, digamos, con, de Soma con la sociedad y con el Estado, digamos, que es como la contraparte. Claro. Soma en realidad es un proyecto que sí, que su base es en Lima, Perú, pero es un proyecto latinoamericano, es para Latinoamérica. Y eso se ve hasta en nuestros seguidores, nuestras seguidoras en Instagram, cuando puedes ver de qué países y tal. Tenemos bastante comunidad de otros lugares y muchas personas más bien eso, no saben de dónde somos, ¿no? No saben de dónde es Ok, Soma. De Colombia o que es de Argentina o que si es de ok, México, viven de esos países primos como quisiera que vayas a nuestra universidad o que era, y es como, no estamos ahí. claro. Entonces, el enfoque es como no para nada es del territorio, o sea, de Lima, de Perú. Pero obviamente nuestros servicios a los que vamos a trabajar sí son en Lima, Perú, porque Ok, a menos que nos paguen el pasaje, claro. no podemos no podemos ir. Entonces, eso sí es. Sí hemos dado charlas en universidades de otros países, por ejemplo, pero igual, ¿no? De esta manera como estamos en el podcast. Entonces, como sociedad en general, el recibimiento es muy bueno. Es, cuando es gente de Perú, se asombra de que sea un proyecto peruano. Ok, No se imaginan que, y menos se imaginan que analizamos drogas. Les parece como les vuela un poco la cabeza, como, wow, esto lo había visto en Europa o esto lo había visto en no sé dónde, pero nunca pensé que en Lima hubiera, ¿no? Entonces, es bonito, triste que la gente se sorprenda tanto, claro. porque Claro. deberíamos ser más avanzadas en general, pero a la vez es bonito y gratificante que la gente como, ah, le gusta. En general hay muy buena recepción, de verdad como sería inventarme historias, como que hemos tenido que pasar la adversidad porque nos ponían, no, la verdad, obviamente por ahí siempre pues hay su hater o Claro, algo, claro. pero más tenemos hater creo que por usar la X en nuestros textos, o sea, Sí, que como por todo la es inclusividad, sí. exactamente que por el tema de las drogas. Ah, Muchas veces como, como esa feminista que ok, les ha llevado a la ok. televisión. Como, brother, supera. Sí, Pero, sí, total. y también lo curioso es que este gobierno, de lo cual soy como muy crítica, iba a hablar en general por Lesoma, pero mejor hablo por mí, pero Ujú. que somos muy críticas, con nefasta presidenta ¿Y dices y tal, de el gobierno local o como la nacional, la digamos? nacional. Ok. La nacional. Y el Perú tiene 24 regiones, que antes se conocían como departamentos, y Lima es una de esas, y es la capital. Ujú. Eh, es donde se congrega la mayor parte de gente, que son como 12 millones, está empezando el censo ahorita, pero digamos unos 12 millones más o menos de personas viven en Lima. Entonces es como, es bastante. Es bastante centralista como la mayoría de los países donde está la capital. Entonces a mí me da pena en ese sentido el trabajo, porque me gustaría, por supuesto, que lleguemos a muchísimos más lugares para el análisis de sustancia y para la información, para la charla en persona, ¿no? Porque obviamente igual podemos compartimos nuestro material, todo en redes, pero no hay ese contacto que sí es muy rico cuando tienes en persona, cuando Claro. te
hacen un montón de preguntas cuando testea su Claro. sustancia. Vamos a estar por primera vez en una provincia ahora en noviembre, se llama el Chupi Fest, y estamos muy, muy felices que se ha logrado. Así que nada, nuestro trabajo, pero igual la data que tenemos, que recolectamos bastante data cuando hacemos el servicio de análisis anónimamente. Ujú. eh, eh, Soy loquita data, me encanta. Yo siempre digo que no es representativo de Perú ni de Lima, solamente de las fiestas a las que vamos, porque no, nos falta llegar a muchos lugares. Pero hay muchos municipios y dentro de, por ejemplo, en Lima hay distintos distritos, ¿no? El municipio de Miraflores, Ok. de Chorrillos, en fin. Entonces, el conservadurismo ha ganado la mayoría de alcaldías. Eh, y aún así, eso es como lo más curioso, que hemos estado en ferias municipales, que estos gobiernos, que son bastante conservadores, Ujú. han permitido que esté Soma dando información. O sea, es un colectivo que se llama Emergent, que hace música electrónica, fiestas de música electrónica en espacios públicos, en horas de la tarde y con permiso de la municipalidad y todo. Ok. Y el colectivo Emergent fue el primer contacto con las municipalidades para que pueda estar Soma dentro de ese contexto dando información, no haciendo análisis de sustancias, pero dando información. Y es hermoso porque yo siempre lo digo, que para mí hay una sobre representación del conservadurismo, pero no creo que seamos tan conservadores como sociedad como nos las hacen creer. Y la Ok. gente se acerca mucho, papás, mamás, personas mayores, a preguntar sobre las distintas drogas, no saben qué es el TUSI, Ujú. no saben cómo poder explicarles y es muy bonito de ver. Entonces, y a la vez, en este gobierno, como te digo, que en general tiene todas estas características para mí negativas, nos han invitado también desde Vida, desde el gobierno, porque están interesadas en que seamos parte del sistema de alerta temprana, del SAT, Ok. y Uf. reconocen el trabajo de Soma. Somos la única organización en Perú que hace este trabajo y es la única que tiene el trato directo con las personas usuarias. Ok. Entonces, ¿crees que, digamos, en general no tienen ningún problema o traba con la institucionalidad, sino que es un campo que tal vez se está abriendo, que igual es súper rígido, pero digamos que no han tenido inconvenientes Sí, legales, tal algo cual. así? No, hemos expuesto, como te digo ahí, de ahí la OEA, CICAT también nos invitó para hablar en la de México. Eh, Hemos estado ya así en 4 o 5 talleres para lo del sistema de alerta temprana. También estuvimos en una reunión que el Ministerio de Justicia nos invitó y en estas reuniones que te digo, está la policía, está el Escuadrón Verde que se encarga de este tema, eh, distintos ministerios. Entonces es muy transparente. Yo soy de la idea que mientras más evidente lo hagas, mejor. Claro. Eh, Porque cuando empezamos con Soma, al principio, en Perú no es delito el porte ni el consumo. Ok. Entonces tú puedes tener, o sea, los límites, ¿no? Puedes tener 8 gramos de marihuana, puedes tener 2 gramos de Ah, cocaína, de hay MDMA. una dosis mínima, digamos. Sí. Ok. Ajá. Entonces, ya con eso, y no está tampoco prohibido el análisis de sustancias. Tampoco está permitido, o sea, no hay nada que escrito que Ok. diga, ahí no hay una Ujú. política, es inexistente, digamos. Y requieres un permiso para hacer el servicio, porque digamos acá en Colombia creo que sí requieres, digamos, como organización sacar, entre comillas, una licencia o un permiso para hacer el testeo. ¿Ustedes necesitan algo de eso? No. Ok, ok, ok. O sea, pero al principio entonces igual había como un temor, ¿no? De hacerlo tan público. Entonces hacíamos con un link que te inscribías, que solo se le pasaban como referencias, y Ok. sacabas y entonces lo hacíamos en la sala de nuestra casa. O sea, y que venga la gente, le damos un turno de 20 minutos, media hora, analizar. Todo era como, ay, ahora me da ternura de acordar. Y luego, fue como, no, empecemos a ir a fiestas, aunque sea llevando información. No hay que decirles lo del análisis, pero está nuestro puestito y nuestras cosas como súper coloridas, ¿no? Con la información de las Ah, drogas. sí, acá yo me Ah, traje todas las que me diste. Sí.
Entonces tenemos eso y ahí dice efectos principal, efectos secundarios, dosis de intoxicación. Obviamente al principio teníamos creo que 4 cartillas. Y hasta los resúmenes, por ejemplo, esos son los resúmenes que hablaba al inicio, de resumido en 100 palabras, de algunos que tenemos, pero en ese formatito, ¿no? Para que la gente también se lo pueda llevar a casa, ya lo lee luego, algunos lo leen en ese momento, nos hacían preguntas, les explicábamos sobre las sustancias, y ese es nuestro sticker, la guerra contra las drogas es una guerra contra las personas. Todo eso lo ha diseñado Raúl, que es Ok, el cofundador de Soma y editor general. Y es el que diseña todas nuestras cosas, sin ser diseñador, pero siempre dice que existe Soma porque existe Canva. ah, total, 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 Y total. bueno, entonces, y luego fue como, ya, mi gente latino, tenemos que ir a las fiestas, o sea, como tenemos que analizar en la fiesta. Y comenzar a escribirles, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿No? Soy Fran Brivio, Como a que los también eso organizadores. claro, ayudaba un poco que algunas personas sabían quién era, Ok, para decirle como, oye, quiero hablar contigo, me das un como momento un en la reunión. espacio total. Y, exacto, y muchos también ya conocían el proyecto, que como te digo, el proyecto pues ha sido como muy chévere desde el inicio, ¿no? Como se hacía como de una manera muy seria, las drogas como son, era un proyecto interesante. Pero eso fue como dar el paso a ya la información completa. O sea, vamos con todo, ahí salió el podcast, salió ya como, y vamos a seguir haciendo como más cosas de Claro, información talleres claro, para papás y mamás claro. también, para que aprendan sobre drogas y cómo hablarlas con sus crías, talleres para jóvenes, justamente para que sepan, o sea, es que, cómo dosificar, Ok. otros canales de... Seguimos, estamos como en camino hacia arriba. Claro, claro, claro. Y creo Pero entonces que, lo hacemos y ya, o sea, lo hacemos sin una ley específica, la legalidad, y decidimos que pues valía la pena la gente y el esfuerzo y el cuidado que se merece la gente consumiendo sustancias, ¿no? Que puede ser claro, tan riesgoso. claro, claro. Y que creo que, pues una forma muy directa de hacer incidencia es saliendo como a la calle, ¿no? La gente puede llegar a Soma, pueden preguntar, pero claro, cuando te ven en una fiesta, te ven en un evento, te ven divulgando, es una forma de mucho más impacto, ¿no? Eso es pues súper valioso que lo estés haciendo y pues que como proyecto latino igual van en avance y también en redes, realmente. Digamos que en esto que vienes diciendo también, en un poco esa visión de Soma, que es como mi público latino, mi gente latina, yo vengo dándome cuenta hace un tiempo, también, bueno, diría este año para mí ha sido de mucho aprendizaje como en estos temas y pues vengo dando cuéntame que Latinoamérica... A pesar de haber sido un poco el conejo de Indias de la guerra contra las drogas, la lucha contra el narcotráfico, tenemos ese impulso, tiene como ese impulso de necesidad de cambiar, de necesidad de hacer la realidad distinta, también por nosotros mismos, pero pues así son como las cosas, ¿no? Y vemos tal vez como que algunas condiciones o realidades sociales pueden ser similares en nuestro continente, relacionadas con la prohibición, con la legalidad, con las fuerzas del Estado, en fin. Yo quería preguntarte, digamos, desde tus experiencias tanto en Perú como en Latinoamérica, que has podido recorrer un poco con esta reducción de daños, si crees, digamos, que hay como algo de lo que, de experiencias latinas que tú hayas aprendido para Proyecto Soma o para el caso peruano que te haya funcionado, es decir, como experiencias compartidas de otras organizaciones, de otros países que te hayan, pues que los hayan nutrido, digamos, colectivamente, y si crees que hay como algo que Perú pueda aportar, digamos, particularmente. O sea, de todas maneras, Soma se nutre de las experiencias de otras organizaciones, por supuesto. Eh, Échele Cabeza ha sido como un gran referente para nosotros. Ujú. No solamente llevamos ese taller, también hemos llevado otro, también hemos estado en Baum, eh, trabajando con ellos, o sea, como Ok, voluntarios de Échele en Baum, en Estero Picnic también hemos estado como voluntarios. ok, Eh, Cuando de verdad hemos ido varias veces en los últimos años. También aprovechamos siempre para que Marco, que es Mauro, que es el químico de Échele, nos dé otro taller, o sea, como siempre tratando como de estar mejor. Con Daniel hemos hecho lo de las crisis psicoactivas.
cuando fuimos para Baum. Eh, Hemos participado con el corto que viste, que hay un corto, si entran al Ah, canal sí. de YouTube, que también fuimos con Raúl y lo presentó ahí, dio una charla también. Eh, sí, o sea, de todas maneras, échele cabeza, y yo siempre bromeo y digo, el semillero de reduccionistas de cabeza. Sí. De todas maneras, muy agradecida con Julián y con Vane, y con todo el equipo, Tefa, Aleja, bueno, en fin, con toda la gente de Eche que ya se sienten familia. Eh, y también agradecida con Reduciendo Daño de Chile, Con Camilo Camilo, también, claro. un tipazo, también nos ayuda y nos manda reactivos para que podamos tener acá los reactivos. También a veces le consulto, ¿no? Como, oye, mira, esto está muy raro, ¿qué podría ser? ¿No? Tenemos ese tipo de conversaciones de sostén muy importante al inicio. En el 2021 tuvimos con Realla, que es de Brasil, pero que no es una de reducción de riesgos, sino es un químico que tiene estos productos para analizar. Ok. Entonces también ayer, Energy Control también ha sido como un pilar, obviamente, en reducción de riesgos, Medcineres, eh, ahora Nuria, que está con Kaikion, que Nuria era de Energy Control, Sara, Rebeca, Snap de México, Rebeca, Ujú. Calzada, eh, sí, o sea, yo creo Rubén de la Condés, no sé, son muchas personas, la verdad, que en pequeñas, grandes interacciones, uno aprende, uno va viendo, lo vas adaptando, no voy a decir mejorando, sino eso, adaptando para tu contexto, para los intereses que tienes como organización. Por ejemplo, Échele también hace esta encuesta anónima, por supuesto, de ahí lo aprendimos. Y luego le hemos ido añadiendo a nosotros preguntas que nos parecen importantes para nosotros saber, para poder en algún momento, porque yo siempre digo que una política, desde lo privado se puede hacer mucho, pero nunca reemplazar una política de Estado. Ujú. Entonces, a mí sí me interesan particularmente ahí desde yo, Francesca, que la incidencia política es una de las cosas que a mí más me interesan en general hacer. En el periodo de lo de la cannabis, cuando estábamos viendo la ley, hice 3 cartas abiertas al presidente, y justamente por estar en el contexto que estaban, también fueron bastante mediáticas. Es más, terminé en un museo de marihuana Ok, hemp en Barcelona. ok, ok. Eso. Entonces creo que eso es como ver las maneras de seguir empujando, de seguir haciendo. Y también, por ejemplo, he estado en Canadá, en Victoria, que hay un lugar que se llama Substance, que hacen análisis de sustancias de lunes a sábado. Entonces eso también fue otra realidad, ir a hacer como una especie de pasantía, digamos, estar ahí algunas veces. Para poder aprender cómo es ese trabajo. Ahí trabajando en el FTIR, que es otra, usamos colorimétricos, que son estos reactivos, que te dicen si es que está la presencia de la sustancia o no. No te puede decir Sí. cantidad, ni pureza, ni eso, ¿no? Es como tiene sus beneficios, pero es limitado. En cambio, acá con el espectrómetro de masas y con este infrarrojo, entonces Te también era dicen ver todo, claro. otra manera de trabajar, pero también ver los kits que les daban de reducción de riesgos. En fin, yo de verdad creo que de todas nos hemos nutrido, a todas les agradecemos, y me debo estar olvidando de mencionar a algunas. En Brasil también hay colectivos que hacen un trabajo muy, muy chévere, Escola Libre, en fin, y más Ok. gente. En Argentina, ¿no? La gente que está haciendo en En Arda, en Arda, Mate. ok. Sí, es como, es que eso es muy bonito. Tenemos aparte nuestro chat latinoamericano de analistas, este, de reduccionistas de riesgo. Entonces también a veces alguien sale como, oye, está viendo tal cosa, ¿y tú cómo haces con esto? Y Arelix Estrada, por ejemplo, que ahora se ha mudado a Colombia, ella es de Remedy Alliance, Ujú. nos ha enseñado mucho también. Sí, no, en realidad es como Jaime, que fue como que es mexicano, pero él está en Victoria, también enseña como más sobre habitantes de calle. Ese es un paso, por ejemplo, que está pendiente en Soma, trabajar también con otras poblaciones. Ujú.
Ok, ok, sí, creo que, bueno, de lo que también pude ver en la Hammer Reduction es como que hay una gran hermandad de organizaciones y es como un parche grande, ¿no? Chévere que esté muy consolidado, ojalá se siga expandiendo y se siga abriendo, pues porque todos necesitamos y requeremos como de este tipo de cosas, ¿no? Fran, gracias, yo quiero molestarte con una última preguntita, como muy Sí. pequeña, Antes de que entonces te hagas la última para no cerrar, lo que cuéntame. me dijiste, creía que, yo creo que lo de Soma, el diferencial en todo caso, es que es un proyecto, como te decía hace un momento, que da todo el círculo, ¿no? O casi todo, porque nos falta en reducción de riesgos más amplio, o sea, de amplio espectro para llegar a más comunidades, pero yo lo definiría como un proyecto informativo. Ok. Y de esa información, pues sale toda la información en distintos ámbitos. Pero un proyecto, por eso es educación, información y cuidados en un mundo con droga. El cuidado también es muy importante. Ahora sí. Súper importante. Sí, pues ya lo has contado, ya me has conversado esto hoy mismo. Yo te he visto en redes, digamos que sí, también abanderas un poco estas luchas de la neurodivergencia, de la diversidad, de los cuerpos distintos. Y de hecho, en uno o dos capítulos anteriores de este podcast hablé con un parche, digamos, de lo que significa hacer bulla disca, ¿no? Entonces, como que tratamos de situar eh, el consumo de sustancias para personas con discapacidad, con neurodivergencia, ¿no? Yo te quería preguntar, digamos, ya que tú te sitúas desde el activismo y desde esta lucha personal, em, como si tienes alguna estrategia de reducción de daños que tú implementes, digamos, para, pues, tu divergencia, para tu estado y que pues puedas compartir como con tus amigos o con las personas que tal vez comparten estas cosas pero no saben que los puede ayudar una sustancia ilegal o que sea irregular. Es decir, tienes como prácticas de reducción de daños cuando consumes que sean como situadas en la divergencia. Sí. Bueno, yo siempre le digo reducción de riesgos, no de daños, por el contexto en el que usamos las sustancias. Me gusta quitarle la palabra daño Okay. porque creo que pues la sustancia en el contexto que lo usamos y tal tiene riesgos, pero no tenemos que asumir necesariamente daño o en todo caso tendríamos que filosofar que es daño y también pues respirar el smog de la calle es daño. Y, en Ajá. fin. Entonces por eso mi cargo siempre como lo remarco que es reducción de riesgos y gestión del placer. Y mi neurodivergencia a la hora de totalmente, para mí, ¿cómo lo aplico? Es buscando información. Siempre a mí me interesa saber cómo me voy a sentir, qué cosa podría pasar. Desde cuando voy al doctor y me van a hacer una intervención, lo que sea, siempre es como, no me digas no duele o no pasa nada. No, quiero saber si es una sustancia que me va a hacer vomitar, no la voy a dejar de tomar por eso. Quiero entender qué me va a pasar. Entonces creo que ayuda mucho saber qué te va a pasar cuando consumes una sustancia. Entonces, y creo que para personas neurodivergentes, caso autista y TDAH, tener la información como baja la ansiedad, ¿no? Ok. Saber que, o sea, que no me sorprenda como de pronto, no sé, ay, comienzo a ver colores y no tenía idea qué se iba a pasar, o mi corazón se comienza a agitar un poco, me paranoiqueo o no, ¿entiendes? Como tener la información creo que es muy importante. También a mí, porque a veces me cuesta entender qué estoy sintiendo o pensando y desde cosas físicas, no, entonces por eso, como entender. Yo, por ejemplo, si es que pensara la primera vez que iba a tomar una pastilla de éxtasis, que sabía que iba a haber una fiesta, y era súper grande además, compré un poquito antes para probarla una semana antes, por decir, Ujú. para saber también una dosis más pequeña y cómo me iba a sentir. Y luego poder ya entonces cuando estuviera en el espacio con más gente, no sorprenderme y de repente como sobreestimularme y también menos es más, Ok. eh, con menos esperar los efectos y en todo caso redosificas una vez más. Y yo particularmente, por ejemplo, si voy a un espacio donde va a haber muchos estímulos, mi consumo de esa sustancia que podría ser MDMA, por decirte, sería menor a que si es que estoy en una casa, en una red pequeña y hay música y quisiera, porque
puedo controlar más el espacio Claro. en una fiesta, la música, el volumen, Demasiados estímulos, total. demasiados. Entonces yo diría precaución. Siempre puedes ir a más, como decimos en Soma, pero no puedes ir a menos. Ah, excelente, Fran. Creo que ha sido muy interesante la charla. Me entretiene mucho escucharte y escuchar a las personas que saben tanto. Entonces, de verdad, de nuevo, te agradezco por este espacio, por esta oportunidad. Pues creo que se ha dicho de todo muy importante y sí quisiera como pues resaltar como el papel latino que tenemos como en esto y que pues los admiro a todos en este camino pues que han hecho de años, ¿no? Algunos hasta ahora estamos entrando, otros llevan décadas, años, entonces es como aprender y aprender y hacer. Entonces, muchas gracias por este espacio, Fran, eres muy amable. Gracias a ti, Daniel. Yo estoy muy feliz de haberte conocido. Estoy impactada con todo lo que ya haces. Así que nada, te auguro como cosas muy, muy bacanas en esto. Y acá estamos también para lo que necesites para acompañarnos. Muchas Gracias por... gracias. Tus palabras son muy importantes, Fran. También ha sido un placer. Y voy a hacer una cuña porque a Humberto lo entrevisté también en la Ham Reduction y como que no había hablado con él, pero él también es pues muy inteligente, dijo cosas muy chivas. Entonces, un saludo para Humberto allá. ¿Me lo saludas, por favor? Hoy día es su Eh, cumpleaños. ¡Ay! Sí. No, le voy a escribir, no. Sí. Yo Feliz le quiero mandar cumpleaños. un beso a mis compañeros de Soma, a Stevie, a Esteban, a Raúl y a Humberto, y a agradecerles por el trabajo tan bonito que hacemos, y a Stevie y a Raúl por la apertura de que podamos hacer este proyecto en conjunto. Muy agradecida siempre. Genial y hermoso. Muchas gracias de nuevo y gracias también a las personas que pues nos escuchan y nos ven por ahí. Recuerden encontrarnos en Instagram y estamos por ahí en redes. Y pues nos vemos en otra entrega de este podcast de Tertulia de Gravía. Gracias.